En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Dice el Salmo que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero sin embargo, como acabamos de escuchar en el Evangelio, un corazón lleno de soberbia está impedido para poder entender los planes del Señor. Es imposible que el ser humano, que la criatura que Dios ha creado, pueda comprender plenamente los planes del Creador. Nosotros decimos que creemos en el Dios revelado. ¿Qué significa el Dios revelado? Significa el Dios que se revela, no que se revela contra sí mismo, sino que se da a conocer. Los jóvenes ya no tienen conciencia de lo que es eso, pero los que ya peinamos canas y tenemos ciertos años, sí recordamos lo que hacíamos a la vuelta de las vacaciones, cuando llevabas tu cámara fotográfica a la tienda de revelado para que de esa manera pudieran plasmar las fotos en papel. Hoy en día, con los móviles y las cámaras digitales, eso ya se ha perdido. Pero los que ya tenemos ciertos años, sí los recordamos. Y esas fotos reveladas eran tus recuerdos. Y los guardabas en un álbum y ahí los tenías para de esa manera recordar lo bien o a veces lo mal que lo habías pasado. Dios se revela, Dios se da a conocer y por eso podemos decir cómo es Dios, porque de lo contrario podríamos decir algo de Dios, pero muy poco, lo que podríamos desprender de ver lo que Dios ha hecho. De la naturaleza se deduce que Dios es un Dios sabio, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios ordenado. Pero tampoco hay muchas más cosas que podamos deducir de la obra que Dios ha creado. Lo que decimos de Dios, que Dios es amor, que Dios es Padre, que Dios se apiada de nosotros, lo decimos no porque seamos inteligentes y lo hayamos deducido de la obra que Dios ha creado, sino porque Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado, Él ha mostrado cómo es, mediante el Antiguo y sobre todo mediante el Nuevo Testamento, centrado en la figura de Jesús. Por eso pregúntate, ¿tengo dudas? Es normal y es natural tener dudas. Las dudas son parte de nuestra fe. Las dudas deben consistir en no comprender siempre los planes de Dios. Pero ante las dudas, ¿qué haces? ¿Te rebelas contra Dios en el sentido de exigirle que te muestre cómo es, que te explique por qué permite esto o lo otro, o por qué no te da aquello que le has pedido? Entonces te estás poniendo a la altura de Dios, estás retando a Dios, pero es que tú no eres Dios, tú eres criatura suya, elevada por amor a la condición de hijo, y por lo tanto lo que debería haber en tu corazón es humildad, dado que te estás dirigiendo al Señor, es esa docilidad de aquella persona que se sabe afortunada porque el Señor le mire a los ojos y le diga que nos quiere. Por lo tanto, queridos amigos, nuestra fe tiene que ser una fe razonada, pero una fe que, como todo lo humano, sabe que no es ilimitada. Y por lo tanto, mi razón, como todo lo humano, no es ilimitada, es finita y llega a donde llega. Y cuando no llega ya más allá mi razón, porque es finita y por lo tanto limitada, ahí entran otros componentes,
como por ejemplo el corazón. Decía Pascal, este filósofo francés, el corazón tiene razones que la razón desconoce. El corazón tiene razones porque no solo mi razón es parte del ser humano, también el corazón. Y cuando no comprendo los planes de Dios, tendré que echar mano de esas razones del corazón. Cuando veo la encarnación, cuando contemplo la Eucaristía, cuando miro la cruz de Cristo y en ella me encuentro al Señor que me dice, por ti lo hice, ahí mi corazón me tiene que decir, arrodíllate, sé humilde, fíate del Señor, no seas soberbio, como los sumos sacerdotes y los escribas que retaron al Señor, y porque retaron al Señor, en lugar de encontrar luz, encontraron tiniebla. No porque el Señor no quisiera iluminarles, sino porque ellos estaban cerrados a la luz de la verdad que es Cristo. Cuando tengas dudas, cuando no comprendas, que el corazón salga para iluminar tu vida, que las razones que tenemos para creer en Dios, las razones del corazón y las razones de la razón, conjuntamente nos ayuden a asumir el misterio, que no significa comprender los planes de Dios. Comprenderlos siempre es imposible para el ser humano porque no somos Dios, somos criatura. Que en esos momentos la humildad nos salve, la humildad de decirle, Señor, no entiendo, pero me fío de ti, sé que me amas. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.